los puntos de dolor que suceden dentro del área de recursos humanos. En la gestión estratégica del talento, sostiene que todas las prácticas de recursos humanos deben derivarse de la estrategia organizacional. ¿Qué quiere decir esto? De que no se trata de qué capacitación voy a dar este año, sino qué capacidades necesita el negocio para alcanzar sus objetivos. En esta lámina podrán ustedes identificar básicamente dos niveles: la estrategia del negocio y la traducción que recursos humanos debe darle. ¿Cómo funciona recursos humanos dentro de una organización cuando entiende la estrategia? En un negocio, en una corporación, puede haber o puede creer que la estrategia del negocio está orientada en este año a la expansión del mercado, llegar a nuevos clientes, a nuevas regiones. ¿Cuál es la traducción que yo como recursos humanos dentro de mi área debo darle? ¿En qué debo pensar? En que entonces en la empresa va a requerir de nuevas competencias comerciales, equipos preparados para abrir mercados y generar realmente valor. La estrategia del negocio va por la transformación digital. Van a innovar, automatizar, crecer en tecnología. ¿Cuál es la traducción que recursos humanos debe darle? Competencias digitales. Empiezo a mirar que voy a buscar personas capaces de adaptarse a innovar y trabajar con la tecnología. La estrategia del negocio se enfoca a la excelencia en servicio. Vamos a superar este año las expectativas del cliente. ¿Cuál es la traducción de recursos humanos? ¿Ok? Trabajaremos en la cultura centrada en el cliente. Equipos con mentalidad de servicio para que generen experiencias realmente memorables. Vamos entendiendo cómo esto funciona. Miren qué importante es entender cómo recursos humanos va traduciendo esas estrategias. El negocio quiere tener un crecimiento acelerado, escalar el negocio de una manera sostenible. ¿Cómo lo traduce recursos humanos? Vamos a desarrollar liderazgo. Líderes que inspiren, que movilicen y que gestionen ese cambio. La empresa quiere mayor productividad porque esa es la estrategia, hacer más con menos recursos, porque eso es productividad. ¿En qué traduce recursos humanos? En la gestión del desempeño. Personas que estén enfocadas en resultados de productividad y mejora continua. ¿Cuál es el error más frecuente que se comete en recursos humanos? Es solo gestionar procesos, pero el reto real es desarrollar las capacidades que permitan ejecutar las estrategias. Muchas organizaciones tienen excelentes planes de capacitación, evaluaciones de desempeño, programas de clima. Sin embargo, pocas veces se hacen una pregunta que es fundamental: ¿cómo contribuye todo esto al cumplimiento de la estrategia? ¿Realmente será lo que necesitamos? Cuando la gerencia general plantea los objetivos de cómo crecer, digitalizarse, mejorar servicio, recursos humanos no debería responder solo con actividades, sino con capacidades. Ahí viene la importancia de esta profesión tan bonita que elegimos. Entender realmente lo que nosotros debemos buscar en las personas. Si la estrategia es transformarse digitalmente, por ejemplo, el desafío no es comprar la mejor tecnología ni buscar pues un gran software. Lo principal es desarrollar personas que estén capacitadas para utilizar y adaptarse para liderar ese cambio. Por eso decimos claramente que en recursos humanos debe convertirse en el traductor de la estrategia. Por eso les decía, tomemos claramente la estrategia del negocio, aprendámosla, pero nosotros como profesionales en recursos humanos transformémonos en ese traductor. ¿Por qué? Porque la importancia de convertir esos objetivos de negocio en competencias, liderazgo, pero además en cultura. La estrategia real le dice a la empresa hacia dónde ir, pero nosotros como recursos humanos debemos asegurar que existan las personas capaces de llegar. Y aquí vamos a un siguiente
tema que es importante, ¿no? El rol del líder de gestión humana como socio estratégico. A mí me gusta mucho hablar del modelo de David Ulrich. Él habla en temas de gestión humana. Él tiene un enfoque muy interesante, ¿no? Nos saca del rol puramente administrativo y nos invita a ser socios estratégicos del negocio. ¿Qué propone este modelo? Propone cuatro roles que son claves, ¿no? Ser agentes de cambio, muy importante, convertirnos en socios estratégicos para esta dirección, ser expertos en los procesos, pero lo más importante, y miren, esto es algo que sí me gustaría que lo interioricen, convertirnos en defensores del talento y de las personas. Al final del día, se trata de hacer que la estrategia de la empresa funcione a través de su gente. ¿Qué sucedía antes? ¿Cuál era el enfoque de recursos humanos? Un enfoque transaccional. Contratar para cubrir vacantes, elaborar las planillas y trabajar los procesos administrativos, gestionar las vacaciones, capacitar. Alicia está levantando la mano, no sé si desea hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Yo considero que lo que pasaba o lo que todavía pasa en algunas organizaciones es que somos muy operativos. De hecho, me llamó mucho la atención y yo le comentaba a la señorita que me contactó, que en ese momento no recuerdo el nombre, que precisamente yo tengo muchos años en estar en recursos humanos, pero mi gestión ha sido muy operativa. Entonces, a mí sí me interesa de algún modo poder tomar un curso o un diplomado o algún training o algo donde yo pueda desarrollar justamente estas habilidades, porque ya me quedé como en esa parte de antes. Entonces, a mí sí me gustaría que me contaran un poquito más en cuanto a cuánto tiempo va a durar, que eso me imagino que lo van a dar al final, ¿no? Alicia, gracias, te agradezco por la intervención y qué valioso lo que acabas de decir. Porque evidentemente eso también, este es un camino correcto, estás en el lugar correcto para Mm. poder de aquí en adelante formar algunas de esas capacidades que, como bien indicas, se han vuelto muy tradicionales. Justo por eso, en este instante iba a hablarles un poco de lo que estamos en el antes y algunos aún o algunas empresas todavía están enfocadas sobre eso en recursos humanos, ¿no? Entonces, la idea es pasar de administrar personas a desarrollar esas capacidades organizacionales. Antes, el enfoque transaccional de recursos humanos, ¿cuál era? Contrata, elabora la planilla, gestiona las vacaciones, capacita, ¿no? Sigue, hace seguimiento, resuelve los problemas administrativos. Esa era la función principal: contratar, administrar, controlar asistencia, procesar planillas. ¿Son importantes estas funciones? Claro que sí, siguen siendo importantes, pero ya no son suficientes. Y es importante pasar la evolución, llegar al otro nivel, recursos humanos como socio estratégico. Ahora, ¿cuál es el enfoque de recursos humanos? Y ahí es un poco para absolver la inquietud de Alicia, ¿no? El enfoque transformacional. ¿Hacia dónde debo apuntar como profesional de recursos humanos? Impulsar la estrategia, alinear el talento con los objetivos del negocio. Qué importante es eso. Desarrollar estas capacidades que se vuelven críticas, identificar, atraer, desarrollar competencias que el negocio necesita. Pero además, hay que fortalecer liderazgo. Hay que formar líderes que inspiren, que motiven a su gente y que generen resultados. Gestionar transformación, acompañar el cambio de con innovación, pero además buscando esa adaptación organizacional. ¿Por qué? Porque ahora recursos humanos genera valor para el negocio. Hay que demostrar ese impacto en resultados. Las organizaciones actuales esperan que recursos humanos contribuya directamente al cumplimiento de la estrategia.
Por eso hablamos que somos parte de un rol estratégico. Durante muchos años, el éxito de recursos humanos se medía por la eficiencia de sus procesos. Si la planilla salía a tiempo, bien. Si las contrataciones se realizaban correctamente, check. Si los documentos estaban en orden, perfecto. Se consideraba que el área estaba cumpliendo su función. Lo dije hace un momento. ¿Es importante? Claro que sí, sigue siendo importante tener todo eso en orden, pero hoy las organizaciones enfrentan desafíos que son más complejos. Necesitamos innovar, transformar digitalmente, crecer y adaptarnos a entornos cada vez más cambiantes. ¿Quién desarrolla las capacidades que harán posible esa transformación? Miren la importancia de lo que estamos hablando. ¿Cuál es esa respuesta? Gestión humana. Entonces hay que empezar a creer quiénes somos. Somos esos profesionales que somos agentes de cambio. Cuando una organización quiere crecer, no necesita únicamente personas, no necesita tener más personas, perdón. Necesita tener mejores líderes. Cuando una organización quiere digitalizarse, no necesita solo el software, necesita personas capaces de adaptarse a ese cambio. Si la organización quiere mejorar servicio, por ejemplo, ¿necesita únicamente procedimientos? No, necesita tener una cultura orientada al cliente. ¿Quién hace todo eso? Las personas. ¿Quiénes lideramos esos cambios? Gestión humana. La verdadera función estratégica de recursos humanos es construir las capacidades humanas que el negocio necesita para alcanzar sus objetivos. Ustedes como profesionales tienen que tener claro ese mensaje. El rol de un líder de gestión humana es ser ese socio estratégico que la organización necesita. Sientan ese nivel de importancia dentro del trabajo que hoy ejecutan. Hablar el idioma de la alta dirección. ¿De qué se trata esto? Hace unos años, recursos humanos, como hablábamos en la parte tradicional, ¿en qué se enfoca? En lo que hacemos. Tenemos indicadores hasta ahora, ¿no? Pero tradicionalmente siempre se manejaba basándose en el número de las capacitaciones, cuántas capacitaciones hemos realizado, se decía, cuántas vacantes hemos cubierto, horas de formación que hemos dado. Medimos clima laboral, vemos el resultado, qué actividades se hayan realizado o programas que se hayan ejecutado. Ese es el recursos humanos tradicional. Pero cuando pasamos a hablar el idioma de la alta dirección, ¿cuál es ese recurso humano en el que debe convertirse? En el recurso humano estratégico, donde esté enfocado al impacto que vamos a generar. ¿Impacto en qué? En productividad. ¿Cómo las capacitaciones mejoran la productividad del equipo? No solamente capacito, sino además mido cómo genero impacto en la productividad. Tiempo para alcanzar resultados. ¿Cuánto tiempo tardan las personas en generar resultados? No nos volvemos máquinas, pero sí nos volvemos más eficientes. Mejora del desempeño. ¿Cómo esa formación que he dado se traduce en mejor desempeño? ¿Cómo estoy reteniendo ese talento clave? ¿Cuánto de ese talento se está quedando en la organización? ¿Qué valor he generado al negocio con todas estas acciones que como recursos humanos voy desarrollando? El líder de gestión humana, y esto es importante que lo comprendan, debe aprender de indicadores financieros, no porque va a hacer grandes análisis para la gerencia de finanzas, ¿no? Pero sí para poder entender ciertos gaps que son importantes para la dirección. Debe tener claro cómo comprender la productividad, la rentabilidad del negocio, cómo va creciendo y cómo se hace sostenible además. Porque la alta dirección toma decisiones ¿en base a qué? En base a resultados. Uno de los mayores desafíos que debe tener gestión humana justamente es ese, aprender el idioma del negocio. Muchas veces, y seguramente ustedes que están en este rubro,
presentan indicadores de sus actividades, ¿no? O sea, decimos, podemos estar en recursos humanos, en seguridad, qué sé yo, pero siempre hay que entregar indicadores. Entonces decimos, he capacitado, no sé, pues 500 personas. He realizado la encuesta de clima. Check, he cumplido con mi indicador de aplicar la encuesta. He contratado 100 colaboradores. Pero, ¿será que la alta dirección se hace solo la pregunta de cuánto hemos hecho? No. ¿Qué pregunta la alta dirección? Dice, ¿y cuál es el impacto que tuvieron esos resultados en la organización? Por ejemplo, supongamos que hemos implementado un programa de liderazgo. Lo importante no es cuántas personas participan. Lo importante es demostrar que después de ese programa ha disminuido la rotación, ha mejorado la productividad, aumentó el compromiso, se redujo el ausentismo. Ese es el lenguaje que atiende la alta dirección, pero que además entiende. Mientras recursos humanos mida solo actividades, va a seguir siendo visto como un área de soporte. Graben eso. Crean realmente quiénes son. Y en cualquier área en la que ustedes se encuentren, todo tradúzcanlo realmente a resultados. Cuando empiecen a demostrar impacto en los resultados del negocio, se van a convertir en un verdadero socio estratégico. Entonces, si el rol de gestión humana es desarrollar las capacidades que necesita la organización, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo identificamos cuáles son esas capacidades y cómo sabemos si contamos con el talento correcto para poder ejecutarlas? Un área de recursos humanos no solo ejecuta, genera resultados. Hasta aquí hemos hablado un poco de estrategia, de cómo debe traducirse en las capacidades, cómo recursos humanos debe ser un socio estratégico, y si el talento y la estrategia no están alineados, la estrategia podría fracasar. Siendo así, naturalmente va a surgir la pregunta de, ok, ya, Lisette, nos estás diciendo que tenemos que ser socios estratégicos, que debemos defender el talento, seguir desarrollando. Pero ¿cómo sabemos si realmente tenemos el talento que la estrategia necesita? Y ahí nos enfocamos en el siguiente bloque. Aquí hay un mensaje también que debería calar en ustedes. Un área de recursos humanos estratégico no solo ejecuta, genera resultados. Lo que no se mide en términos de negocio, el negocio no lo va a valorar. Por eso es importante que aprendamos a medir y a generar impacto en lo que hacemos. En este siguiente bloque vamos a trabajar algunas herramientas claves para poder alinear este trabajo y realmente vaya por un enfoque exitoso. Existe una herramienta que es el mapa de capacidades. Este mapa de capacidades estratégicas nos ayuda a discernir justamente con esta pregunta. ¿Tenemos el talento que el futuro de la empresa exige? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso básico es definir cuáles son los objetivos estratégicos que van a guiar el futuro de la empresa. Si recursos humanos o gestión humana no entiende la estrategia desde el inicio, lo demás no va a funcionar. Definimos los objetivos, los conozco, veo qué es lo que la empresa requiere y paso al siguiente nivel. Encontrar esas capacidades y competencias necesarias que requiere la organización. Identificarlas. Y esas competencias o capacidades que son críticas y que además requiere esta estrategia, empiezo a entenderlas. Cuando ya las tengo claras, voy a un siguiente nivel. Evalúo el talento actual. Porque esto no se trata de dejar de lado a las personas, sino de poder darles la posibilidad de seguir avanzando. Evalúo el nivel actual de las capacidades que tengo en la organización. Cuando he hecho esa evaluación, voy a entender un siguiente paso que es
medir las brechas, que son los gaps. Comparar lo que tengo versus lo que necesito para ejecutar esa estrategia. Cuando entendí eso y cuando veo cuál es el nivel que tengo y hacia dónde apunto con las personas actuales de la organización, empezaré el plan de desarrollo. Diseño e implemento acciones para poder cerrar esas brechas y fortalecer las capacidades. Recuerden, no gestionamos personas, gestionamos las capacidades que la estrategia necesita. La mayoría de empresas evalúa personas. Las organizaciones estratégicas no evalúan capacidades. Y eso es una diferencia enorme. Cuando una organización diseña su plan estratégico, normalmente define hacia dónde quiere ir. Y lo que pocas veces se pregunta es, ¿tenemos realmente capacidades para llegar ahí? Eso es lo primero que hay que entender. Si la estrategia, por ejemplo, de este año para la empresa es buscar transformación digital, que está muy de moda, ¿no? Hacer un crecimiento comercial o expandirse regionalmente, la pregunta ya no es, ok, vamos a hacer esto. ¿Cuántas personas tenemos? No, error. Esa pregunta es incorrecta. La pregunta es, ¿tenemos las competencias necesarias para ejecutar esa estrategia? Vuelvo a repetir, miren la importancia de gestión humana en estos procesos. Seguimos en todo este camino y en ninguno dejamos de ser protagonistas. Una de las prácticas más valiosas de la gestión estratégica del talento es construir un mapa de capacidades. Es muy importante. ¿Por qué? Porque identificamos primero qué necesita el negocio, luego analizamos si ese talento posee esas capacidades y eso nos va a ayudar a poder hacer planes de desarrollo. Si la organización desea fortalecer la innovación, necesitamos evaluar primero si nuestros líderes promueven nuevas ideas, si nuestros equipos tienen pensamiento creativo y si existe cultura abierta al aprendizaje. Porque no se trata de evaluar las personas para etiquetarlas y poner, este sí, este no. Se trata de comprender qué capacidades debemos fortalecer para cumplir nuestros objetivos estratégicos. Si mañana sus organizaciones duplicaran su tamaño, ¿sus líderes estarían preparados para gestionar ese crecimiento? Es una de las preguntas que debemos hacernos. Si mañana implementamos inteligencia artificial en nuestros procesos, ¿nuestros colaboradores tendrían las capacidades para aprovecharlas? Habría que hacer esos análisis para poder entender. Por eso es esta herramienta, obviamente no, hoy estamos hablando de manera muy general, pero es una herramienta muy potente cuando uno ya lo desarrolla paso a paso, porque incluso nos da un semáforo real de lo que estamos trabajando y hacia dónde apuntamos. Y nos abre realmente la mente sobre la gestión del talento humano. ¿Cómo explicar lo de las brechas, estos gaps? Parte del mapa de talento. Se compara entre lo que la organización exige y lo que hoy tenemos, se los decía. Las capacidades estratégicas, por ejemplo. Si una organización tuviera capacidad estratégica, liderazgo del cambio, o sea, busca gente que lidere para gestionar procesos de transformación, competencias digitales. Oye, todos tienen que usar tecnología, datos para generar valor. Pero además quiero que mi gente esté orientada al cliente, que comprendan y superen las expectativas del cliente. Esas son mis capacidades que yo requiero como organización. ¿Cuál es el nivel que requiero? Quiero que el liderazgo sea a nivel alto. La estrategia exige que el alto nivel en esta capacidad. Pero además quiero competencias digitales. Quiero que sea también alto, porque eso exige esto. Tiene que ser un nivel alto. Orientación al cliente también es alto.
Ok, ya tengo mis capacidades estratégicas, ya entendí qué nivel requiero y ahora paso a ver cuál es mi nivel actual en mi organización. Entonces, en este ejemplo, ustedes dicen, bueno, liderazgo para el cambio, estoy en nivel medio, mis competencias digitales en nivel bajo, orientación al cliente nivel medio. Esto es un ejemplo para entender las brechas. Una brecha de talento es casualmente la diferencia entre las capacidades que la estrategia necesita y las capacidades que actualmente posee la organización. Eso es hablar de brechas. Cuando hablamos de brechas de talento, no hablamos de personas que son insuficientes, por favor, no me malinterpreten. Hablamos de la oportunidad para desarrollar a esas personas. Estamos hablando desde recursos humanos orientado a las personas. No se trata de desecharlas, se trata de generarles oportunidades. La evaluación estratégica del talento no busca señalar la debilidad que la persona deba tener. Lo que busca es descubrir el potencial que la organización necesita desarrollar. Siempre hay un talento escondido, siempre hay alguien que no ha explotado eso porque no lo hemos detectado. Por eso es importante la estrategia, porque la estrategia define las capacidades que necesitamos y nos va a dar el camino. El mapa de capacidades nos va a mostrar si estamos preparados para ejecutarla. Por ejemplo, ¿no? En algún momento tuve la oportunidad de trabajar en una organización donde identificamos, por ejemplo, ellos querían crecer en nuevos mercados. ¿No? Expandirse regionalmente, seguir avanzando. Pero cuando vamos a ver si es que realmente cuáles eran los obstáculos, no había obstáculo financiero porque dinero había, ni tampoco comercial porque la marca vendía. Pero ¿saben qué detectamos? Que había falta de líderes que estén preparados para gestionar equipos más grandes. O sea, crecer implicaba que ellos estén preparados para eso. La estrategia estaba clara. Teníamos que mirar hacia arriba, avanzar y crecer regionalmente. El presupuesto existía, pero el talento no estaba listo. ¿Qué hicimos? El primer paso fue desarrollar liderazgo antes de acelerar esa expansión. ¿Qué nos dio? Eso nos dio la tranquilidad de poder avanzar a paso firme, seguro. Porque las organizaciones no fracasan porque les falta objetivos. Objetivos existen muchos. Fracasan muchas veces porque les faltan las capacidades necesarias para alcanzarlos. Una vez que identificamos las capacidades críticas y las brechas existentes, surge una nueva pregunta. ¿Cómo desarrollamos ese talento para convertirlo en una verdadera ventaja competitiva? Y aquí ya eh, viene una parte importante que también deben aprender a trabajar y entender, ¿no? Las brechas no son un problema. El problema es no conocerlas, porque lo que no conocemos, lo que no identificamos, tampoco lo vamos a desarrollar. Trabajen sobre esas dos herramientas que son muy, muy importantes para poder hacer la gestión. Pero además, también es importante trabajar en la cultura y clima. Nosotros, como recursos humanos, como gestión humana, somos los facilitadores de la estrategia. La cultura se come a la estrategia de desayuno, no porque la estrategia no sea importante. Cuando yo me refiero o utilizo esa frase, lo que quiero decir es que la mejor estrategia puede fracasar si las personas no tienen una cultura que las respalde. Puede haber muchas ganas de la organización, pero si yo no lo comparto, no lo vivo, simple, la voy a desaparecer al iniciar mi día, simplemente. Cuando hablamos de estrategia, solemos pensar en planes, en indicadores, en objetivos, porque lo que buscamos lograr
En la estrategia definimos a dónde vamos, buscamos un resultado. ¿Y por qué buscamos un resultado? Porque queremos seguir creciendo, pero un crecimiento debe ser sostenible, rentable. ¿Pero qué nos da sentido en eso? La cultura. La cultura, nuestros valores, eso es lo que va a guiar el día a día en una compañía. La comunicación, que tiene que ser transparente, clara, pero sobre todo bidireccional. Pero además líderes, líderes que inspiren, que alineen, que movilicen. Pero algo muy importante, lo que muchas veces nos olvidamos, reconocimiento. Hay que reforzar lo que impulsa la estrategia. Pero esto no se hace solo. Lo que lo fortalece son nuestras personas. Y miren, todo a qué nos regresa a la gente. Mantener un clima laboral que sea un ambiente positivo, donde las personas quieran estar, que estén por convicción, no por coacción, que genere confianza, donde todos los días exista una interacción sana, donde generemos esa seguridad psicológica, espacios donde todos nos podamos sentir seguros para opinar, para preguntar, proponer, innovar, porque eso genera compromiso en la organización. La cultura convierte la estrategia en comportamientos, por eso es muy importante. Imaginemos una empresa cuya estrategia es innovar. Ok, voy a ser este año innovador. Eso es lo que yo quiero, es lo que dice la alta dirección. Pero sin embargo, sus líderes castigan los errores. ¿Quién va a innovar así? No, si me equivoco, mi jefe me va a castigar. O sea, de hecho, que me sanciona. La comunicación es vertical. O sea, no puedo comunicarme porque es una comunicación que no me permite hacer un feedback. ¿Creen que esa organización puede innovar? No, claramente no, porque la cultura está bloqueando la estrategia. ¿De qué me sirve mi estrategia si yo no tengo a las personas adecuadas para poder movilizarla? La cultura es el conjunto de comportamientos que una organización fomenta, tolera y recompensa. Eso es la cultura. ¿Cuál será la diferencia, Lisette, entonces entre cultura y clima? La diferencia es clara. La cultura es cómo hacemos las cosas en el lugar donde nos encontramos. Y el clima es cómo se sienten las personas trabajando en ese lugar. La cultura va a definir el juego, cómo nos vamos a mover dentro de la organización. Y el clima refleja cómo las personas viven esas reglas. El clima, ojo, no es un lujo, ¿ah? Durante muchos años el clima laboral ha sido visto como algo deseable, pero secundario. Yo quiero que mi organización esté pues dentro de los 100 mejores empleadores y hay que hacer las famosas encuestas de clima, hay que salir bonitos para la foto. Entonces, ok, salgo bien, lo deseo, pero no trabajo en mi cultura. Entonces, hoy es claro que un clima saludable impacta directamente en la productividad. Eso está totalmente comprobado. Genera compromiso, la gente empieza a innovar, permanece el talento con nosotros, pero además tenemos un genuino deseo de servir a nuestros clientes internos y externos. Un colaborador que está desmotivado difícilmente va a entregar una experiencia extraordinaria con quien comparta, ¿no? Y acá, importante alinear los sistemas organizacionales. Todos los sistemas y las prácticas deben impulsar la estrategia. Las personas no actúan según lo que la empresa comunica, actúa según lo que la empresa reconoce, pero sobre todo recompensa. Muchas organizaciones comunican la estrategia. Sí, lo dicen. Hacen sus reuniones de inicio de año, ¿no? Esto es a donde apuntamos, hacia dónde vamos. Pero muchas veces sus sistemas envían mensajes contradictorios. Por ejemplo, dicen, ¿no? En esta empresa valoramos la colaboración, pero premian únicamente el resultado individual, no los resultados que se generan en equipo.
Dicen, quieren ser innovadores del 2026, pero castigan errores, como les decía hace un momento. A partir de ahora, el cliente es lo primero, pero solo reconocen la rapidez de atención. Mucho, eso sucede mucho en las empresas de atención al cliente, ¿no? Oye, quiero que atiendas bien, quiero que el cliente se sienta que es lo más importante, pero además te ponen una meta en la cual tienes que atender a 100 clientes en el día. Esa persona que atiende no funciona igual, porque no atiendes igual al número uno que al número 50, ni el 50 igual que al número 100. Pierdes fuerza. Entonces es contradictorio, ¿no? O sea, yo te comuniqué mi estrategia, yo te dije que quiero hacer esto, pero mis mensajes escondidos son contradictorios. Entonces, ¿quién aparece ahí como el superhéroe? Como el que realmente pone en orden, el de gestión humana, el de recursos humanos. Las empresas a veces no comunican correctamente. Son las personas quienes generamos esa comunicación correcta. Las personas no actúan según lo que la empresa comunica, actúan según lo que la empresa reconoce y recompensa. En la estrategia es importante trabajar sobre estos 5 pilares: la comunicación, mensajes claros, transparentes, alineados. El liderazgo tiene que ser un liderazgo que inspira, que alinee, que movilice a las personas. Pero también hay que hacer una evaluación del desempeño, pero una evaluación de desempeño que se quede guardado en el cajón, sino que mida lo que realmente importa para la estrategia. Los incentivos, esas recompensas que refuerzan las prioridades estratégicas. Y no estoy hablando solo de dinero, ojo. Hay otro tipo de incentivos también que pueden generar impacto en las personas. Hay que reconocer, hay que valorar los comportamientos que realmente impulsan la estrategia. Podemos querer vernos diferentes, sin embargo, muchas veces evaluamos cosas que no necesariamente van de la mano con el negocio. La cultura, el clima, los incentivos y la comunicación deben apuntar hacia una misma dirección estratégica. Cuando la cultura, la estrategia y todos los sistemas organizacionales están alineados, las personas no solo entienden hacia dónde va la empresa, también saben cómo contribuir para llegar ahí. Entonces, si ya sabemos qué capacidades necesitamos y entendemos que la cultura es el entorno donde esas capacidades se desarrollan, pero aún queda una pregunta: ¿cómo medimos si realmente estamos generando impacto estratégico en gestión humana? El Golden Thread, el hilo conector del negocio. Cada etapa del talento debe estar conectada con la estrategia de la empresa. Este hilo conector es el que realmente nos debe generar a nosotros el camino correcto. Muchas organizaciones comunican la estrategia, pero no sus sistemas. Envían mensajes contradictorios. Conozcamos la estrategia, definámoslo, veamos bien el propósito. Lo conozco, ¿a quién voy a traer? ¿A quién incorporo? Busquemos ese talento que conecte con nuestra estrategia. ¿Qué capacidades debemos fortalecer en estos talentos? Desarrollemos esas habilidades que son claves. Midamos el desempeño, evaluemos lo que realmente impulsa nuestra estrategia, pero además reconozcamos. Cuando hagamos eso, vamos a generar resultados, lo vamos a lograr. La estrategia no se ejecuta solo con documentos, se ejecuta a través de las personas. Muchas organizaciones dicen que valoran la colaboración, ¿no? Pero premian únicamente, como les decía, esos resultados individuales, esos resultados que no nos generan esa real estrategia o esa real cultura. Es para ustedes este tema importante porque lo que deben entender que este hilo conductor
es una conexión visible entre la estrategia de la organización y todas las prácticas que ejecutamos en gestión humana. Tenemos procesos de selección, capacitación, evaluación de desempeño, reconocimiento, pero funcionan como islas y cada una avanza por su lado. Cuando eso ocurre, la selección busca una cosa, la capacitación desarrolla otra, la evaluación mide otra y el reconocimiento premia algo diferente. ¿Y cuál es el resultado? La estrategia pierde fuerza. ¿Dónde debería verse esa estrategia? ¿Solo en la presentación corporativa? ¿Solo en el plan estratégico? No. Debería verse en la decisión que esté relacionada con las personas. ¿Qué ocurriría si contratamos personas innovadoras, pero luego evaluamos únicamente cumplimiento de procedimientos? Rompemos ese hilo conductor. Se rompe, ya no vamos en esa línea. Imaginen que tenemos una carrera de relevos, de postas. Si cada corredor corre en direcciones distintas, el equipo nunca va a llegar a la meta. Lo mismo ocurre cuando los procesos de talento están desalineados con la estrategia. Eh, Es importante que nosotros empecemos a trabajar desde donde nos corresponde contratar personas con orientación mucho al servicio, porque eso es gestión humana. Hay que capacitar en la empatía, en ponernos en los zapatos del otro para poder entender, porque eso generalmente es lo que nos va a llevar a encontrar un camino correcto. La estrategia deja de ser un documento cuando empieza a reflejarse en decisiones que tomamos sobre las personas. Recuerden, estrategia, personas, comportamientos, resultados. Todas las organizaciones exitosas alinean únicamente objetivos, no los alinean únicamente, perdón, los objetivos, sino alinean cada experiencia del colaborador con un propósito. Todos deben respirar la estrategia. Un mismo propósito conecta cada decisión sobre las personas con los resultados del negocio. Acá les voy a dar 3 conclusiones que toda organización debería recordar y que ustedes además deben tener claro como gestión humana porque son el motor de la estrategia. Influir en las decisiones. Clave. Recursos humanos no debe quedarse fuera de la mesa de donde se toman las decisiones. Debe estar dentro de esa mesa. Durante muchos años, solo Recursos Humanos fue invitado a participar cuando ya las decisiones estaban dadas. Las estrategias se definían primero y luego le pedían al talento que buscara cómo ejecutarlas. Sin embargo, hoy es que sabemos que una estrategia no puede construirse sin considerar las capacidades humanas necesarias para hacerlas realidad. Por eso gestión humana no debe ser un espectador del negocio, debe ser un actor estratégico de la construcción de este futuro. Si las personas son quienes ejecutan la estrategia, entonces la voz de gestión humana debe estar presente en cada momento de la estrategia, en todo el proceso de diseño. Otra conclusión es que debemos conectar el propósito y el negocio. No alineamos a las personas a los puestos, alineamos el propósito humano al objetivo del negocio. Uno de los mayores errores de las organizaciones es pensar que las personas trabajan únicamente por una descripción de un puesto. Las personas se comprometen cuando encuentran sentido en lo que hacen. Es muy importante cuando logran conectar con su talento, con sus fortalezas, con su propósito con ese objetivo que es muy grande para ellos, realmente eso se nota. Las empresas exitosas no gestionan únicamente cargos o estructuras, gestionan energía humana, compromiso, propósito. Entonces, cuando una persona realmente se compromete, contribuye con su trabajo al propósito de una organización, deja de cumplir tareas y comienza a generar impacto. Y otra conclusión importante es que lo que no genere impacto en un negocio difícilmente va a ser considerado estratégico. Y acá sí creo que la labor como profesionales en gestión humana es
irse con la clara idea de que hay que prepararnos. Ese es el mayor desafío que tenemos como líderes en gestión humana, es demostrar el valor que generamos. Ya no basta con decir cuántas capacitaciones he realizado en el año, ya no basta con decir cuántas vacantes he reclutado y he cubierto puestos. Hoy hay que demostrar cómo nuestras decisiones impactan en productividad, en rentabilidad, en crecimiento, en innovación, en las experiencias que se generan con los colaboradores, pero sobre todo cómo impactan en sostener el negocio. Porque cuando conectamos talento con resultados, dejamos de ser un área de soporte y nos convertimos en una ventaja competitiva. La gestión humana se vuelve estratégica cuando puedes demostrar que las personas no son un costo para una organización, sino una inversión que genera valor. A lo largo de esta sesión hemos hablado, ¿no? de la estrategia, de las capacidades, de liderazgo, de cultura, clima, desempeño, ¿no? Pero la realidad es que todo puede resumirse en una sola pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Tenemos realmente el talento necesario para ejecutar nuestra estrategia? ¿Por qué las estrategias más brillantes pueden quedar escritas en un documento? Y como profesionales debemos entender que un presupuesto puede aprobarse, que los indicadores pueden definirse, pero al final del día son las personas quien convierten una visión en resultados, desafíos en oportunidades y objetivos en logros concretos. A lo largo de mi trayectoria acompañando la transformación de las organizaciones y equipos en estos años, yo he aprendido algo que para mí se ha convertido en una religión, pero además en una certeza absoluta. Nosotros podemos diseñar muchas estrategias corporativas muy brillantes, ponerlas y escribirlas en un papel, pero si no hay alma, en la ejecución no va a haber un resultado sostenible. Detrás de cada indicador de un negocio o de cada meta financiera que puede existir, hay un ser humano, alguien que tiene miedo, alguien que también tiene expectativas, pero sobre todo tiene un potencial infinito que está esperando que el entorno sea el correcto para poder despertar, despertar sin miedo. Por eso, mi filosofía y quienes me conocen dentro de todos estos años en gestión humana, siempre ha sido mi apuesta, eh, siempre está orientada a liderar con estrategia que me genere a mí la tranquilidad de que las personas trabajen siempre por convicción, conectadas hacia una estrategia de futuro. Nunca dejar de liderar desde el corazón. Es muy importante porque cuando el talento encuentra un lugar donde se sienta valorado, donde realmente se inspire, los resultados son extraordinarios. Dejan de ser solo una meta y se convierten en una religión, en una consecuencia inevitable de logros. Y precisamente para conectar esta visión con la acción y con aquello que tanto se trabaja en recursos humanos y descubrir cómo llevar todo esto a un siguiente nivel,